Lectura del libro Encuentro con la teología de la misión, fundamentos bíblicos, desarrollos históricos y asuntos contemporáneos, de Craig Ott y Stephen Strauss, de la editorial Académica 21, impreso en Colombia en el 2018, página 66. Transculturalización en el nuevo pueblo real. Con la descentralización de la misión en el Nuevo Testamento y la redefinición del reino de Dios en términos del Espíritu, también llega la transculturalización del nuevo pueblo del reino, la Iglesia. Cuando los gentiles se convierten en creyentes cristianos, no se convierten simplemente en prosélitos judíos. En el temprano desarrollo de la Iglesia, esta pregunta generó acalorados debates. ¿Los creyentes gentiles deben volverse judíos? ¿Deben circuncidarse y guardar la ley de Moisés? Cuando los cristianos de Jerusalén escuchan que el Evangelio se esparce a los gentiles, reiteradamente cuestionan la legitimidad de tales conversiones sin que los gentiles se vuelvan judíos primero. Sin embargo, Dios demuestra continuamente que para Él no hay favoritismos. Hechos 10:34. Finalmente, la iglesia primitiva concede plena inclusión a los creyentes gentiles en el nuevo pueblo de Dios, Hechos capítulo 15, sin que se vuelvan prosélitos judíos. Pablo reflexiona sobre las profundas implicaciones de este hecho en Efesios capítulo 2. Los gentiles, en otro tiempo ajenos al pueblo de Dios, versos 11 y 12, no solo han sido incluidos como iguales, de hecho Dios ha creado un nuevo pueblo a partir de ambos, versos 13 y 14. Cristo ha derribado el muro de separación entre judíos y gentiles. Esto es central en la obra redentora de Cristo en el Gólgota. La cruz de Cristo no solo ha adquirido salvación individual, sino que además ha logrado que esta obra de reconciliación, en los versos 13 al 16, es este nuevo pueblo el que se convierte en el nuevo templo espiritual y la morada de Dios. Efesios 2, 19 al 22. En otro lugar, Pablo escribe: ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos, según la promesa. Gálatas 3, 28 y 29. Colosenses 3, 10 y 11 dice que esta nueva unidad está arraigada en la nueva creación de la regeneración, en la cual se renueva la imagen divina en el creyente. Y ustedes se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Los bárbaros, un término general para los no griegos, están incluidos. Se señala particularmente al inculto o excita, según la Reina Valera 60, porque el excita era considerado el más bárbaro de todos los bárbaros, según Vaughan en su página 69. Una persona espiritual y socialmente repugnante tanto para los judíos como para los griegos. En consecuencia, en la nueva comunidad del reino se trasciende prácticamente cada distinción que divide a los humanos: trasfondo religioso, estatus social, herencia étnica, género, situación económica. Pertenecer a Cristo es el momento definitorio y unificador. A medida que el nuevo pueblo de Dios emerge y traspasa los límites de la cultura judía, esta no se sustituye por una especie de nueva cultura cristiana unificada. La iglesia más bien se vuelve genuinamente multicultural. Esto, entre otras cosas, distingue significativamente al cristianismo del Islam, por ejemplo.
El Islam intenta crear una monocultura islámica basada en el Corán, que legisla un orden social y una cultura uniforme con gran detalle. El propio Corán, escrito en árabe, estrictamente hablando, ni siquiera se debe traducir a los idiomas vernáculos. El Nuevo Testamento retrata una universalización cultural de la Iglesia en cuanto a inclusión, pero no de homogeneización en el proceso. Diversas expresiones culturales de la vida cristiana son legítimas dentro de esta unidad más amplia en la medida que encarnen los valores del reino de Dios, viviendo el Evangelio. La Iglesia de Jerusalén continúa expresándose en formas judías, tales como el celo por la ley y la participación en los rituales del templo, según podemos notarlo en Hechos 21, 20 al 26. Si bien se espera que las iglesias en contextos gentiles conserven las normas éticas del Antiguo Testamento y adopten las prácticas judías de las reuniones semanales, desconocidas para otros grupos sociales dentro del mundo romano, son libres de la identidad ceremonial y cultural del judaísmo y pueden desarrollar expresiones singulares de la fe única. Esto es lo que Andrew Walls ha denominado el principio autóctono de la iglesia. Y no obstante, incluso estas expresiones contextuales de la fe son condicionales. En última instancia, no son definitorias. La identidad y la ciudadanía cristianas última están en el cielo. Filipenses 3:20. Pedro habla de la iglesia como los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Primera de Pedro 1:1. Nueva traducción viviente. La comunidad cristiana fiel siempre representará una contracultura, porque los valores del reino inevitablemente chocarán y desafiarán los valores de cualquier cultura contemporánea. Esto es lo que Walls llama el principio del peregrino de la iglesia. Por tal motivo preferimos hablar de una transculturalización de la misión, en contraste con una mera multiculturalización de la misión en el Nuevo Testamento. Otro hecho notable que fácilmente podría pasar inadvertido es que el Nuevo Testamento está escrito en griego, exceptuando unas pocas frases impactantes. El Nuevo Testamento ni siquiera relata las enseñanzas de Jesús en su idioma original, el arameo. Como ha señalado Lamin Chanet, el mensaje del Evangelio es traducible, en tanto que el propio Nuevo Testamento es una traducción de la enseñanza de Jesús mismo. Y cuando el mensaje es traducido, adquiere una nueva dinámica. Este hecho es un poderoso recordatorio de que ni la cultura judía, ni el lenguaje y la cultura de Jesús, ni las culturas de las iglesias primitivas deben ser absolutizadas y consideradas vinculantes para los cristianos de todas partes. El mensaje con autoridad del Nuevo Testamento, nuestro único testimonio escrito de la vida y la enseñanza del Salvador, ya es un mensaje contextualizado. En los próximos capítulos abordaremos cómo entiende Jesús el que el Padre lo haya enviado al mundo. En lo que resta de este capítulo limitaremos nuestro análisis a la relación de Dios con las naciones en el desarrollo de la historia de la salvación.